en Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Denise, buenos días a todos. La evolución de las dificultades económicas muestran un gobierno con cierta tendencia a rectificar luego de un prolongado periodo de autosuficiencia. Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, señaló ayer lo siguiente. Veamos. En esta coyuntura lo que más ha afectado es la entrada de dólares a la economía. Para tener una idea, en esta coyuntura por la apreciación de la moneda, por la caída de precios de petróleo, dejan de entrar aproximadamente a la economía 7.000 millones de dólares. Los dólares no se producen aquí, existe un stock de dólares dentro de la economía, se alimenta con los dólares que entran por exportaciones, por flujos de inversiones, por financiamiento. Salen cuando uno importa, salen cuando uno paga amortizaciones, paga utilidades. Como resultado de eso, si no entran los suficientes dólares para compensar la salida, lo que va a pasar es que van a empezar a escasear la liquidez dentro de la economía. Y no queremos eso, porque cuando empieza a escasear la liquidez dentro de la economía, los empresarios no pueden financiarse justamente para comprar los bienes de capital y las materias primas. El concepto es sencillo. Si no existen los suficientes dólares dentro de una economía ecuatoriana porque salen más dólares de los que entran, la dolarización empieza a convertirse en un problema para el normal desenvolvimiento de la actividad económica. Nosotros tenemos que defender el esquema monetario, lo responsable es defender la dolarización y para eso lo responsable es garantizar que con todas las decisiones de política pública que se están tomando entren más dólares de los que salen. Alberto Acosta Burdeo, analista económico, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, mucho gusto. Las decisiones que se están tomando para que entren más dólares a la economía básicamente se concentran en los proyectos de alianza público-privada que tomarán su tiempo para que los dólares empiecen a fluir. Y el cabo suelto es que de manera inmediata no se eliminan trabas a los emprendimientos privados, a los negocios en marcha. ¿Cuáles son las principales trabas a esos emprendimientos, a esos negocios en marcha actualmente? Bueno, la principal traba que hemos tenido para el ingreso de divisas ha sido el impuesto a la salida de divisas, que se ha constituido en una barrera para la entrada de los dólares, porque el decir que no se paga a la entrada, sino se paga a la salida, es impedir que entren esos dólares, desincentivar que entren esos dólares. Y los grandes capitales hay que reconocerlos que están al exterior. Este año el gobierno ha tomado algunas medidas que considero muy positivas en ese sentido. Para la banca le ha permitido, le ha evitado el pago del impuesto a la salida de divisas del financiamiento que consiguen en el exterior. Y ahora en el proyecto de alianzas público-privadas se está incluyendo esta opción también para inversiones privadas que se realicen dentro de los sectores priorizados. Sería muy importante que llegue a aprobarse esta reforma porque permitiría nuevamente el ingreso de divisas. Pero claro, el permitir el ingreso de divisas sin que tengan que pagar después el impuesto a la salida es solamente una de las partes de lo que se debe buscar. Por el otro lado está crear el escenario favorable para que las inversionistas quieran traer esos dólares al país. El ministro Rivera dice que si la balanza comercial es deficitaria, están saliendo más dólares que entrando. Pero en la bonanza, la balanza comercial solo un año no fue deficitaria. Si las importaciones se componen 30% de materias primas, 25% bienes de capital, 25% de combustibles y solo 20% de bienes de consumo, a grosso modo, ¿esos dólares están saliendo o se están quedando con materias primas y bienes de capital que dinamizan la industria, la agricultura y el comercio? Bueno, estamos viendo que el escenario actual económico es complicado. La recesión ya está instalada en el país. Tenemos 2 trimestres consecutivos de contracción. La perspectiva del Fondo Monetario Internacional es que la economía se contraiga 0,6% este año. Y eso se está viendo reflejado también a nivel de las cifras de importaciones. Las importaciones no solamente caen las de consumo, que es la parte de la política del gobierno para restringir la salida de divisas. También están cayendo las importaciones de bienes de capital, equivalente menos inversión. Están cayendo las importaciones de insumos, equivalente menos producción. Es decir, estamos en una situación de debilidad económica. Entonces, claro, el tomar estas medidas de excepcionar el pago del impuesto a la salida de divisas es positivo, pero estamos en una situación en la que hay que incentivar que se hagan inversiones y definitivamente el escenario actual, un escenario de economía que se está disminuyendo su nivel de actividad, no es el escenario más adecuado, sobre todo además cuando se están tratando temas en paralelo que ahuyentan la inversión. Doy algunos ejemplos. El proyecto de herencias que todavía se mantiene en el ambiente y que se ha mencionado que se lo va a tratar pronto.
objetivos políticos que crean también incertidumbre, la reforma constitucional, las elecciones que están a las puertas, todos esos son factores que no ayudan a la inversión, a generar ese ambiente de confianza y que entonces las buenas intenciones que están plasmadas en este proyecto de alianzas público-privadas puede ser que se queden mucho en buenas intenciones a pesar de que plantean excelentes mecanismos, pero requiere que la política de incentivo a la inversión sea una política de Estado, es decir, que sea consistente en todo el accionar público y no solamente como un tema aislado de un proyecto específico. Las sobretasas arancelarias y el impuesto a la salida de divisas tratan a las importaciones como si no fueran inversiones e intentan reducirlas. Y al final de cuentas, ¿qué ocurre? Que disminuyen también las recaudaciones por IVA y aranceles. En ese sentido, ¿no se debería redireccionar la política tributaria hacia el principal impuesto, que es el IVA y que grava precisamente al valor agregado en las transacciones de mercado? Yo creo que el tema de fondo aquí es del tamaño del Estado. ¿Cuánto Estado queremos y cuánto más podemos pagar los ciudadanos? Yo no creo que se trata de buscar más impuestos en estas circunstancias, se trata de tener un Estado acorde a lo que necesitamos, un Estado eficiente, y desgraciadamente en la época de bonanza se perdió de vista la eficiencia del Estado. Entonces tuvimos un Estado que cada vez asumía más responsabilidades, que creció el doble de su tamaño de 2008 acá en dólares. Respecto al PIB subió al 44% del PIB. Pero no se buscó la eficiencia y el día de hoy, cuando estamos en una situación que los ingresos petroleros ya no son significativos para el Estado, que ya no recibe ingresos petroleros, comenzamos a pensar recién ahora en la eficiencia, en gastar los recursos eficientemente, en que no haya desperdicio en el sector público. Eso se debió haber hecho desde el primer día y aprovechar de la bonanza para crear este Estado eficiente y no tener que seguir cargando a los ciudadanos con más impuestos para poder sostener a este gran Estado, este Estado gigante, que al final termina siendo un costo. En una época como la actual, con una economía que está en recesión, cargar con más impuestos a los ciudadanos no es lo conveniente. Este es el momento para reducir impuestos, sobre todo para la producción. Hay que incentivar la producción. En efecto, el gobierno está tratando simbólicamente de aparentar una reducción de ese gasto, pero por ejemplo son actos simbólicos como rematar una bicicleta china del señor presidente de la República, que fue regalado por el presidente de China, o de vender las gasolineras de Petroecuador. Pero más efectivo sería, por ejemplo, poner a la venta, como se pensaba originalmente, el Banco del Pacífico, porque así también hace competencia a los bancos, porque no es función del gobierno tener un banco privado. Igualmente, por ejemplo, cuando se refiere al jet presidencial, que cuesta 60 millones de dólares, pues mucho más que la bicicleta china. Definitivamente el campo de reducción de gastos es enorme. Desgraciadamente esa reducción de gastos debió haberse hecho en la época de bonanza, no en este momento. En este momento eso tendrá un costo porque sabemos que el ajuste al que tenemos que ir en este momento es un ajuste inevitable y ese ajuste va a ser trasladado su costo a la población. Y el riesgo que tenemos en este momento es de comenzar a perder los beneficios sociales que se pudieron obtener durante la bonanza. Hubo grandes recursos en la economía, se redujo la pobreza de una manera significativa y si entramos ahora, como estamos haciéndolo, a esta espiral de ajuste, porque es una situación inevitable, ese ajuste va a terminar sintiéndolo la población. El proyecto urgente en su artículo 1 dispone que es objeto de esta ley orgánica establecer incentivos específicos para promover en general el financiamiento productivo y la inversión extranjera, o sea, en general. Sin embargo, solo se refiere a los proyectos de asociación público-privada. Pero si el propósito del gobierno es atraer inversión extranjera como fuente de ingresos de dólares en lugar del petróleo, ¿no sería conveniente que al menos se aplique a los negocios privados en marcha las ventajas que establece el artículo 7 del proyecto urgente sobre el financiamiento productivo en el artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que es precisamente eliminando el impuesto a la salida de divisas para ciertas operaciones? Definitivamente el beneficio debería ser para toda actividad privada, reconocer de manera definitiva la traba para el ingreso de divisas que representa el impuesto a la salida de divisas y por otro lado tomar políticas coherentes a todo nivel del Estado. Me refiero a la denuncia de los tratados de inversión y a la comisión que sigue en marcha, analizando los supuestos perjuicios que causaron los tratados de protección bilaterales de inversiones que han causado al país. Ese tipo de medidas generan incertidumbre. Entonces, por un lado se dice que le voy a dar beneficios para que ingrese capitales, para que vengan a invertir, y por otro lado se sigue criticando a los instrumentos de protección de esas inversiones, cuando lo lógico es que esos instrumentos sean reformados para que estén acordes a nuestra Constitución vigente
pero que de ninguna manera sean denunciados como se ha hecho y como se ha seguido buscando en el gobierno. Además, con un detalle adicional, que siguen en vigencia porque se pueden denunciar, pero durante 10 años se continúan aplicando, es decir, que no se saca nada. Lo práctico, como usted dice, sería modificarlos, reformarlos para dar así un ambiente de confianza a la inversión extranjera, porque dentro de esos tratados precisamente está el recurso del arbitraje que dentro del proyecto urgente obviamente quedaría anulado. Sobre eso, ¿qué opina? Definitivamente, los tratados siguen funcionando, pero el daño está hecho, porque ya los inversionistas saben que ese tratado tiene una fecha de caducidad, saben que está en cuestionamiento la legalidad de esos tratados y entonces las inversiones se ven retrasadas. Vemos además que el escenario actual nos impone a actuar de una manera decisiva, porque estamos frente a las puertas de un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos. Eso va a suceder pronto, los dólares más bien están siendo atraídos hacia Estados Unidos y eso ya está pasando en países vecinos. Entonces para el Ecuador es todo un desafío, un país que nunca ha sido atractivo para la inversión extranjera, ¿cómo lograr ahora que ingresen dólares? La opción de más endeudamiento vemos que cada vez es menor, el riesgo país ha subido a 1.500 puntos, hace un año estaba en 400 puntos, entonces el costo de endeudarnos ahora será sobre el 14-15%. Y la opción de inversión extranjera y la inversión nacional con capitales que están en el exterior es la principal opción que se debería buscar en este momento. Pero vemos que es una opción que requiere de mucha decisión y sobre todo una política coherente a nivel de todo el Estado. El financiamiento externo para el gobierno está afectado por el riesgo país, pero no los créditos que consiga en la banca extranjera cierto segmento del sector privado con la garantía colateral de sus depósitos en esa banca. Esa vía de ingreso habría que liberarla del impuesto a la salida de divisas. Igualmente al gobierno no le quedaría otro recurso que el FMI como prestamista de última instancia. ¿Son opciones válidas? Para la banca privada el gobierno ya eliminó el impuesto a la salida de divisas para todos los créditos que se utilicen para financiamiento hipotecario, financiamiento productivo, lo cual es absolutamente positivo. Pero el problema en la banca es que la capacidad de seguirse endeudando tampoco es tan elevada, porque vemos que por el otro lado el fondeo local que tiene la banca está cayendo, que son los depósitos. Entonces la opción de conseguir mucho más financiamiento tampoco es ilimitada. Por el lado del gobierno, el mercado internacional de capitales está prácticamente cerrado con estos costos. 15% es un costo demasiado elevado. China, que era nuestro as bajo la manga, no ha desembolsado en este año. Entonces solamente hubo una operación de preventa petrolera, entonces estamos consiguiendo financiamiento de corto plazo por montos pequeños, lo cual no es adecuado para el flujo de caja. Y entonces las otras opciones son muy reducidas de financiamiento. Definitivamente acudir al Fondo Monetario Internacional es una opción, es un financiamiento de corto plazo, pero también probablemente va a ser un financiamiento muy pequeño. La regla normal con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional es 2 veces las aportaciones del país, lo que sería un equivalente de aproximadamente 700 millones de dólares, que es de un monto que nos podría servir, pero sigue siendo muy pequeño frente a las necesidades enormes que tiene el Estado, porque financiar el tamaño del Estado que tenemos ahora es costoso. Alberto Acosta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un gusto.